Hola, bienvenidos a Frigidí Mater Fátima, esta consagración que estamos realizando a Jesús por María. Vamos a ver hoy la meditación del día 17. Carísimos en Cristo, nos encontramos con mucha ilusión porque estamos llegando prácticamente a la mitad de nuestro camino. Creo que no estamos cansados, al contrario, nos encontramos muy entusiasmados de ver todo el crecimiento espiritual que el método de San Luis María Griñón de Montfort va proporcionando a nuestros corazones, a nuestras almas, y por lo tanto va desentrañando un aspecto muy hermoso en nuestras vidas. Por lo tanto, vamos a permitir al Señor que siga haciendo su obra a través del Inmaculado Corazón de María en cada uno de nosotros. Y así, al final de estos 33 días, disponernos de la mejor forma para entregarnos totalmente a Jesús por el Inmaculado Corazón de la Virgen María. Vamos a pedir luz al Espíritu Santo porque veíamos ayer los tres enemigos secundarios del alma y por lo tanto tenemos que entrar en una profunda y fuerte defensa de nuestras almas con respecto a los enemigos secundarios, pero también al grande enemigo que es el pecado mortal. El pecado venial también nos va debilitando y las imperfecciones hay que luchar contra ellas. Bien, que el Espíritu Santo nos ilumine, nos fortalezca y nos dé ese amor necesario para caminar solo en la voluntad de Dios, para alcanzar a Jesús en la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Bien, pues entonces estamos hablando de que vamos a proyectar nuestras diapositivas. Aquí está. 17. La oración como uno de los medios que el Señor nos otorga para luchar contra esos tres enemigos secundarios del alma. Vamos siempre a la palabra de Dios que está en Juan 4 y siguientes. Llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. Jesús le respondió, se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues tenemos este pasaje de la samaritana, que el Señor le viene a ofrecer agua viva. Recuerden que ella había tenido 5 maridos y el que tenía el último no era su marido, por lo tanto estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios, fuera del amor, estaba buscando pues otros intereses, probablemente la concupiscencia, el placer, los intereses mundanos, humanos, bueno, no se describen en el Evangelio, pero se pueden intuir, ¿no? Entonces, y sin embargo, Cristo le hace ver que eso estaba haciendo perder su alma.
y ella necesitaba un agua que le fuera a dar la vida eterna. Y es Cristo, es agua viva, su gracia, que sobre todo cuando entra en el bautismo de nuestras almas, nos limpia, nos regenera, nos da una nueva vida espiritual y a partir de ahí podemos vivir una vida espiritual, un camino de santidad, de crecimiento de las virtudes a través de la oración, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos ese torrente de agua viva, primero por los sacramentos, fecundado con la oración y confirmado con las obras, con la caridad, con la misericordia, las obras espirituales y corporales de la misericordia. ¿Qué nos dice nuestro querido San Luis María Griñón de Montfort? Dice, deformaciones del culto a María. Hay que tener mucho cuidado porque hay gente que piensa que tiene luz y lo que está haciendo es daño a la fe de las personas. Quieren ensalzar a Cristo y lo que hacen es atacar a la Virgen María. En cambio, nosotros lo que hacemos es ensalzamos a la Virgen María para que nos lleve a Jesús. Ese sí es un camino cierto, seguro, fácil, rápido, constante. No hay invenciones, ya está recorrido. El mismo Dios lo quiso recorrer. Del cielo quiso encarnarse para venir al mundo a través de la puerta que es María, del Inmaculado Corazón y su seno virginal. Pues qué mejor saber que ahora ella es Janua Coeli en latín, puerta del cielo. En María podemos volver a Dios. Venimos de Dios, nuestro hijo, pero vamos a Dios. Bien, por eso dice, es importantísimo conocer las falsas devociones para evitarlas y la verdadera para abrazarla. Todos aquellos que supuestamente quieren defender a Jesús es una falsa devoción porque fue Dios el que estableció a María como camino para llegar a Él. No fue el hombre quien escogió a María, es Dios quien nos la regala como madre, madre de todo lo creado. Y por el otro lado, pues conocer cuál es la verdadera devoción, ¿sí? Entre las diversas formas que hay, cuál es la verdadera para ir a la Santísima Virgen, la más perfecta, la más agradable, la que dé más gloria a Dios y la más eficaz para nuestra santificación. Y a esa nos lo vamos a tirar. ¿Qué es lo que estamos presentando? San Luis María Griñón de Montfort, por esa inspiración divina, verdaderamente fue dócil al Espíritu Santo y fue un grande amante de la Virgen María, como nosotros queremos imitarle, queremos ser como él, amar a la Virgen, pues él recibió unas luces muy especiales para que el mundo, a través de él, también su intercesión, su vida, sirviera como medio para acercarse a Jesús por María. A mi parecer hay 7 clases de devociones. Lógicamente las vamos a ir viendo uno a una, ¿sí? 7 clases de falsos devotos, Los devotos escrupulosos, vamos a ver solamente hoy los escrupulosos, que hacen daño, más pueden terminar hasta en herejías. No es solamente un escrupuloso que se equivocó, sino un escrupuloso que puede llegar a conclusiones muy, digamos, contrarias a la verdad y a la fe. Dice, son personas que temen deshonrar al hijo al honrar a la madre. ¿Sí? Rebajar al hijo cuando quieran honrar a la madre. Eso es totalmente contrario a la verdad. No pueden tolerar que se tributen a la Santísima Virgen las justísimas alabanzas que le prodigan los santos padres. O sea, desde los inicios de la Iglesia Católica, ya los santos padres estaban elevando, no decían nunquam satis, de María nunquam satis, nunca hablaremos lo suficiente. Ya lo dijo Santo Tomás de Aquino, la dignidad de la Virgen María es casi, cuasi casi infinita, no por naturaleza, sino por gracia. ¿Cuánto le dio Dios a la Virgen María que tenemos este regalo? Yo no, lo único que puedo decir es gracias, Señor. Y vamos adelante. Como si esto fuera contrario a aquello, o si los que oran a la Santísima Virgen no oracen a Jesucristo por medio de ella. Pero si lo que hacemos, yo sé que María no es el fin, es mi madre. No acabo de decir, a mí me encanta esta letanía porque me parece que describe muy bien en una palabrita, en una letanía, la misión de María. Janua Coeli, puerta del cielo. No es el cielo, es la puerta que me lleva al cielo. Quien abrace mi devoción, la verdadera devoción, yo le prometo la salvación, dijo en Fátima, y esas almas serán amadas puestas
como flores puestas en el altar para adornar a Dios. Imagínate, wow, yo entro por esa puerta. Ella no me está diciendo, yo soy Dios, yo soy el fin de tu vida. No, yo soy la puerta que te lleva a Jesús y Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay herejía, al contrario, hay facilitación o facilidad para llegar a Jesús. No quieren que se hable con tanta frecuencia de la Madre de Dios, ni que los fieles acudan a ella tantas veces. Y dicen, ¿de qué sirven tantos rosarios? Hay que recurrir a Jesucristo, es el único mediador. Claro, pero ella tiene una corredentora, es el redentor solo hay uno, pero quiso tener una corredentora. Pues por lo tanto, yo estoy acudiendo a la corredentora y ella me lleva, si estuvo corredimiendo la humanidad al pie de la cruz por ser madre de Dios, pues ¿por qué no voy a ir con ella? Si es un regalo para llegar a Jesús, porque puedo ir por otros lados, pero me puedo confundir. ¿Por qué no voy al camino seguro y corto? Sencillo, fácil y seguro, rápido. ¿Por qué no? Es un engaño diabólico de Satanás. Hay que predicar a Jesucristo, eso sí es sólido. Y no me digas que predicar a la Madre de Dios no es sólido. Una criatura que es tan criatura como tú y como yo ha sido ensalzada como Madre de Dios. Eso no lo hace nadie, solo Dios. ¿Cómo no predicar esa prerrogativa, ese regalo, digamos, esa misión desde la eternidad determinada por Dios? Es maravilloso. Nunca se honra tanto a Jesucristo como cuando se honra a la Santísima Virgen. Si se le honra es para honrar más perfectamente a Jesucristo. Si vamos a ella es para llegar a Jesús. Tan sencillo. La Iglesia con el Espíritu Santo bendice primero a la Santísima Virgen y después a Jesucristo. Dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. No pasa nada. La iglesia reconoce que Dios quiere que primero se bendiga, fíjate, bendita, no eres Dios. No, nadie está diciendo eso. Pero primero tú eres la que nos lleva al Hijo. Por eso en Fátima revela su inmaculado corazón para que podamos llegar a Jesús. Bien, pero estamos en una lucha. Estamos en una verdadera lucha. No podemos tirarnos atrás. Tenemos que emprender, porque si queremos llegar a la perfección cristiana, que es la santidad del cielo, ver cara a cara a Dios, necesito emprender una dura y continua lucha contra nosotros mismos, sin descanso, hasta que sea llamado a la vida eterna. Me debo proveer de varias armas imprescindibles para salir triunfantes. Aquí hay 6, seguramente que hay más, pero estas 6 no pueden faltar en nuestra alma. La desconfianza en nosotros mismos. Esto viene de un libro muy importante que se llama El combate espiritual de Lorenzo Scupoli, que merece la pena. La desconfianza de nosotros mismos, la confianza en Dios, la oración, los sacramentos, la penitencia y el sufrimiento, la devoción a la Santísima Virgen y el conocimiento a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, cosas muy obvias para un católico, para alguien que tiene fe, pero hay que tenerlo muy firme en nuestra alma para que no sea un obstáculo y que sea una realidad para poder perseverar. Bueno, habíamos dicho que vamos a coger de todos los medios uno. ¿Qué es la oración? Y eso vamos a entrar. Es la elevación del alma a Dios, una conversación con Él para alabarle y pedirle gracias para ser mejores para su gloria. Eso es la oración. Dios en quien primero llama a cada persona al encuentro de la oración. Es la actitud del hombre que siempre recibe una respuesta a esta inspiración que Dios pone en el corazón. El hombre responde, se dan cuenta, yo elevo el alma porque Dios me está invitando. Es Dios el que suscita en mi interior a través del Espíritu Santo un deseo, un anhelo, porque primero ya lo tengo por naturaleza, ¿no? En el anhelo de amar, ¿no? Y la fuente del amor es Dios. Entonces ya desde mi interior brota ahí un deseo, pero es que el Espíritu Santo lo impulsa y hace que se haga más vehemente, más fuerte. Y entonces, pero es Dios el que está tomando la iniciativa. Primero, porque lo depositó en mi corazón. Y segundo, porque lo está fomentando. Entonces, es digamos, una respuesta a lo que Dios me está suscitando.
Él sale a mi encuentro para amarme y yo quiero corresponder a ese amor incondicionalmente. El hombre responde, es una elevación de su alma, pero indica un esfuerzo para estar pensando en Dios y no en las cosas del mundo ni buscando cosas contrarias a lo que son las cosas de Dios. Las Sagradas Escrituras hablan del corazón como el lugar donde reside, y brota la oración. Si está alejado de Dios el corazón por el pecado mortal, pues lógicamente no puede haber oración, porque mi corazón está pegado a las cosas de este mundo, no está pegado a Dios, y por lo tanto falla la oración. Sí, hay que disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre. Y en último término, solo a Dios se le deben pedir las gracias. Todo lo podemos hacer a través de Jesucristo o de la Virgen, los ángeles, los santos. También son intercesores. Vamos a ver la necesidad de la oración. Es absolutamente necesaria. Yo quise hacer un poquito más sintético este párrafo, pero no pude. No pude. Todo me parece importante. Bueno, es que cuando hago estas presentaciones digo, pero ¿qué quito? Si todo es importantísimo. Pero al menos quédense con una idea, ¿sí? Es absolutamente necesaria por ser el medio normal, fíjate, normal, como respirar es el medio normal para mantenerme vida, pues aquí la oración es el medio normal para que mi alma ame, eficaz y universal para que Dios, por el que Dios ha dispuesto que alcancemos todas las gracias actuales. Yo voy elevando mi mirada a Dios para que Él me conceda las gracias actuales. Si yo no pongo obstáculos con el pecado, con mis miserias que se manifiestan, la gracia santificante va entrando también, ¿sí? Más si voy por los sacramentos, pues lógicamente más gracia, más directo entra en mi alma. Ex opere operato, porque Dios así lo quiso en cada sacramento, ¿no? Sin la cual somos impotentes para salvarnos y más aún para alcanzar la perfección. Entonces, necesito la gracia primera para salvarme y después necesito la gracia segunda, que es la que se desarrolla con la vida espiritual, el crecimiento de las virtudes, los dones, etcétera, correspondencia, la lucha, el combate espiritual, ¿sí? Para alcanzar la perfección cristiana. Es maravilloso todo esto. Con nuestras propias fuerzas no podremos convertirnos ni perseverar en el camino de santidad. Ya lo decía Cristo, sin mí no podéis hacer absolutamente nada. Decía, la oración es necesaria para la perseverancia final. Se obtiene por la humilde y perseverante oración. Decía San Alfonso María de Ligorio, el que ora se salva ciertamente y el que no ora ciertamente se condena. Fíjate, por eso dice absolutamente necesaria. Este es un doctor de la iglesia, santo doctor de la iglesia. Por lo tanto, sus palabras tienen una fuerza que marca la historia de la iglesia. El que reza, el que ora, se salva ciertamente, ¿sí? En cambio, el que no ora, ciertamente se condena o se condena ciertamente, ¿sí? Para que rime un poco mejor la frase. Entonces, perdón, voy a seguir con la 2, pero ya no tengo más. Dice, nuestro Señor dijo que es necesaria la oración para conseguir la gracia. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Él sabe, conoce nuestras necesidades, pero las quiere escuchar. Él suscita en nosotros las necesidades. Es el Espíritu Santo el que está gimiendo en nosotros hacia Dios, pero sin embargo, Él, por mi bien, me hace mucho bien que yo haga esos movimientos, esos actos de humildad, de confianza, de fe. O sea, yo no tengo la fe, suplico la fe para que me sea infundida por pues, una virtud teologal. ¿Sí? Entonces, todo ese movimiento de mi alma, Dios la quiere, la desea. ¿Para qué? Para que yo pueda recibir las gracias. Y conecta mi entrega a esta, o sea, mi correspondencia a mayor gracia. Si yo correspondo más, y es un círculo virtuoso. Más correspondencia de mi parte, más gracia. Más correspondencia, más gracia. Y los santos no terminan. Por eso la Virgen no hizo grandes obras, digamos, hacia afuera, no fue misionera por todo el mundo, no fue... San Juan Pablo II fue a la luna y volvió 2 veces y media en sus viajes apostólicos, en la distancia recorrida. La Virgen no recorrió ni el 1% de esa distancia, pero la gracia que ella recibió con el amor con que hacía cada una de sus pequeñas obras
nadie se podrá comparar. Entonces se dan cuenta que lo más importante no está en lo externo, sino en lo interno. ¿Con qué amor, con qué pureza amo a Dios? Y después ese amor se manifiesta en las obras, pero primero se gesta en el corazón. Por lo tanto, Él sabe nuestras necesidades interiores y nuestras oraciones son la llave de las puertas que abre las puertas a la misericordia. Y así ponemos en Dios nuestra confianza, no en mi salud, no en mis fuerzas, no en mis gestiones, sino en Dios su confianza. Efectos de la oración. Si la santidad es amor, unión con Dios, por lo tanto el camino más corto para llegar a ella es la vida de continua y ardiente oración. Sin oración es imposible llegar a la santidad. Y voy a leer, es un poquito largo, pero no me lo puedo perder porque igual no lo puse porque iba a ser ya muy largo en una diapositiva, pero es un parrafito de San Pedro de Alcántara, confesor de Santa Teresa de Jesús, un grande santo. Mira lo que dice. En la oración se limpia el alma de los pecados. Son puras gracias de la oración. Se apacienta la caridad, se certifica la fe, se fortalece la esperanza, se alegra el espíritu, se derriten las entrañas, se pacifica el corazón, se descubre la verdad, se vence la tentación, huye la tristeza, se renuevan los sentidos, se repara la virtud de la enflaquecida, se despide la tibieza, se consume el orín de los vicios, y en ella saltan centellas vivas del deseo del cielo, entre las cuales arde la llama del divino amor. Grandes son las excelencias de la oración, grandes son sus privilegios. Ahí están abiertos los cielos, a ella se descubren los secretos y a ella están siempre atentos los oídos de Dios. San Pedro de Alcántara. ¿Se dan cuenta? No puedo quitar una sola palabra. Esos son una síntesis de los frutos que da la oración. Mi alma, solo de leer esto, se tiene que llenar de deseos. ¿Eh? Bueno, ¿cuáles son los tres maravillosos efectos que produce la oración? Nos despega de las criaturas, porque son un obstáculo para nuestra unión con Dios. Si mi corazón se va yendo a las criaturas, pues no puede elevarse a través de la oración a Dios. ¿Sí? Entonces, me ayuda la oración a salir de mí mismo, olvidarme de las criaturas, odio el pecado mortal, porque me aleja de Dios, rompe la gracia, me separa de Él, el pecado venial, porque retrasa mi crecimiento espiritual, y lucho, combato las imperfecciones para mejorar cada día. Después va perfeccionando nuestra unión con Dios, recoge todas nuestras facultades, las une hacia Dios. No estoy dividido, sino, perdón, me va unificando y me va orientando. En cambio, el que vive en pecado está totalmente desintegrado. Dice, nos ayuda a mortificar el cuerpo y produce en el alma actos de virtudes. Y por último, transforma el alma paso a paso a Dios. Nos concede gracias abundantes y por lo tanto nos ilumina la oración con la claridad de Dios, nos atrae, porque si yo gusto de Dios, pues veo las criaturas. Decía San Ignacio de Loyola, qué pobre me parece la tierra cuando yo contemplo el cielo. La oración me está elevando y ¿qué es esto? La comida, la dormida, los placeres, el poder, etcétera. ¿Qué es esto comparado con gustar a Dios en mi interior para el alma que vive en gracia? Da la voluntad, fuerza y constancia que necesita para aprovechar y caminar hacia Dios. ¿Cómo podemos aprovechar la oración? Pues aquí no los explico, pero basta leerlos un poquito. Tener siempre un verdadero deseo de servir en todo a Dios. Yo lo único que quiero en mi vida es todo para Dios. Tener una fe viva y firme confianza en Dios. Él no falla. Es el amigo que no falla, no traiciona. Yo soy el que traiciona a Dios, pero Dios nunca. Y no me deja de perdonar si yo con humildad vuelvo a pedir perdón. Acude a la oración bien equipado con tus buenas obras. No solamente basta rezar. Ora et labora. Ora et labora. Las peticiones deben ir precedidas de la acción de gracias. Pedir por los méritos de Jesús, de la Virgen y de los otros santos. Mantenerse perseverante en la oración. No podemos dejarla de realizar continuamente en nuestras vidas.
La oración constante, son varios puntos. Esta vez sí es un poquito largo. Son, wow, 6 puntitos. Nos faltan 4 y eso que he hecho una síntesis, ¿no? Entonces, la oración, siendo el medio de perfección, el más eficaz, bueno, después de los sacramentos, el más eficaz, debemos orar constantemente. Rezad continuamente. Siempre rezad. El rezar es estar hablando con Dios continuamente. Y la vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios, en comunión con Él. ¿Cómo orar siempre? Practicando actos piadosos, ¿sí? Según mi estado de vida, pues, según el trabajo que yo tenga, pero puedo rezar el rosario, puedo hacer jaculatorias, puedo ir a hacer visitas al Santísimo, puedo hacer coronillas de la misericordia, rosarios de San Miguel, la oración a San José, oraciones a la Virgen María, o sea, continuamente actos piadosos, ¿sí? Alguna novena, según lo que tus ocupaciones, vamos a ponerlo así, pero darle prioridad a la oración. Yo recuerdo que en el seminario, y no se me olvida, gracias a Dios, espero que siempre que me distraiga me lo vuelva a recordar, decía, adiós los mejores momentos de tu día. Para mí, los mejores momentos de mi día son la mañana, la madrugada y el inicio de la mañana. Ya después entro en misión muy fuerte, pero tener 7 horas de adoración, 5 horas de adoración, depende de los días, para mí eso es algo necesario y me está ayudando mucho. Lo comparto por si alguno pudiera levantarse temprano, ir a alguna capilla de adoración perpetua, pues puede ayudar. Y convirtiendo las actividades del día en oración. Todas nuestras obras, ¿sí? Que sean un himno de alabanza a la gloria de Dios. La caridad, porque lo hacemos por amor a Dios, va ordenando toda nuestra vida y la orienta hacia Dios, ofreciéndola siempre a la Santísima Trinidad, ¿no? Hay una oración de los pastorcitos de Fátima que a mí me gusta mucho repetir para recordarme por quién hago las cosas. Oh Santísima Trinidad, yo os adoro. Es muy hermosa, fíjate, ya me orienté a la Trinidad. Dios mío, yo os amo en el Santísimo Sacramento. Entonces, adoro a la Trinidad, reconozco que es mi Dios y lo encuentro en la Eucaristía. Por eso la misa diaria y la adoración continua deberíamos tener en nuestras vidas. Vamos al 5. Clases de oración. Aquí se divide en 2 apartados, según el fin de la oración y según las diversas maneras de oración. Entonces, según el fin, hay oraciones que se centran la mirada en Dios por sí mismo, oraciones que incluyen las necesidades de los hombres. ¿Sí? 2 apartados que al final se divide en 2 también. La primera es la adoración, precioso, dice, es el primer afecto que debe brotar del corazón cuando levantamos el alma a Dios en la oración. Nos humillamos ante el Creador. Cuando alabo, te alabo porque tú eres mi Señor, mi Creador, eres todo, mi bienhechor en todo, en lo natural, sobrenatural, en la existencia, en la gracia, en las oportunidades, en todo. Te alabo, te bendigo, ¿sí? Entonces, y es lo primero que debería brotar en nosotros. Si estás en el Santísimo, estás adorando a Dios presente, realmente presente, ¿no? En Jesucristo, en la presencia real de Cristo. Si no, pues, aunque sea una oración en el sentido de reconocimiento espiritual de, Señor, estás aquí, estoy en tu presencia, ahora estoy siendo más consciente de estar en tu presencia. Nos reconocemos criaturas, dependemos enteramente de Él. Reconocemos que Dios es Dios y el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio que somos hijos de Dios. Después viene la acción de gracias, después de adorar, lo primero que, gracias por todo lo que me das, día, familia, salud, amigos, oportunidades, todo, hasta cruces. Las cruces también son una belleza y son una oportunidad. Las cruces parece que algo es del enemigo, pero no, es verdaderamente algo muy importante. A Dios le debemos todo cuanto tenemos y somos, en orden de la naturaleza y de la gracia. ¿Cómo no reconocer la verdad? La reparación, ¿sí? Por haberlo ofendido, quiero expiar y reparar las ofensas que le he hecho a Dios. ¿Eh? Y esta reparación me pide 3 actos principales. Confesar mis culpas,
una contrición sincera y generosa aceptación de las pruebas que Dios quiera enviarme. Entonces, humilde confesión de mis culpas, contrición sincera y generosa aceptación de todas las pruebas que el Señor me quiera enviar para reparar por mis pecados. Y oraciones que incluyen las necesidades de los hombres, sobre todo la petición. Es un acto de confianza en Dios. Si yo sé que Dios es Dios y que me ama con amor infinito y sale a mi encuentro y busca mi bien, etcétera, ¿cómo no voy a pedir con confianza? Si es Dios el que me está prometiendo que va a cumplir su palabra. Por eso pedir absolutamente los bienes relativos a la gloria de Dios y a la salvación del alma y la conversión de los pobres pecadores. Entonces, primero reconozco a Dios, ¿sí? Que lo pueda reconocer, que pueda salvar mi alma, porque mi disposición es salvarme. Y después que el prójimo, todo el prójimo, sus bienes materiales, espirituales, que reciba gracia y bendición. Pedir, pedir, pedir. Pero después, fíjense, primero alabar, después acción de gracias, reconocimiento, después pido, al final. Queremos ser instrumentos para servir mejor a Dios. Debe estar revestida esta oración de varias condiciones. Por ejemplo, que cuando pida para mí mismo, solamente pida cosas necesarias o convenientes para mi salvación. Fíjate, no pida tonterías. Dame un coche nuevo. No, no, no. Dame un coche porque necesito trabajar, Señor. Ayúdame a alcanzar un coche. Dame trabajo porque tengo una familia, Señor. Ayúdame a encontrar trabajo. Tu providencia divina, confío en tu providencia, porque tengo una familia, no es porque yo quiero hacerme millonario y malgastar el dinero, sino porque quiero dar un patrimonio a quien se lo merece, que son mis hijos, ¿no? Dios me los dio en vida, pues ayúdame a encontrar los medios para mantener a mis hijos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, debo pedir para sí mismo cosas necesarias o convenientes para la salvación, piadosamente, con humildad, confianza, atención y con perseverancia. ¿Sí? Y la oración de intercesión es una petición. Pido el favor de otro, como decía la Virgen en Fátima, rezad, rezad muchos sacrificados por los pobres pecadores. Dice, muchos van al infierno porque no hay quien rece y se sacrifique por ellos. Ella nos está pidiendo oración de intercesión. Yo me ofrezco para que los otros tengan vida. Bien, seguimos. Clases de oración. La oración vocal, según las diversas maneras de oración, perdón, me faltaba el inciso B, la oración vocal, palabras y gestos, rosario, la Santa Misa, etcétera, una novena en voz alta, todas son oraciones vocales, ¿sí? No solamente porque vocalizo, sino porque son más bien repetitivas. Suele coincidir la oración vocal, no siempre, pero en muchos casos coincide la oración vocal con la oración escrita, ¿sí? Un rosario, una coronilla, una novena, etcétera. La Santa Misa, mira, tiene un misal, ¿sí? Esa es oración y es validísima la oración vocal, pero es la disposición para seguir creciendo en los otros 4 grados que hay de oración. Entonces, eh, somos cuerpo y espíritu, por lo tanto, también manifestando mi espíritu a través del cuerpo, la oración vocal me ayuda a rezar, es bueno. Necesitamos orar a sí mismo con el cuerpo. Dios desea esta expresión exterior como signo del homenaje perfecto a Él. Cuerpo y alma se están uniendo con Dios, ¿sí? Edificando al prójimo y nos ayuda a aumentar nuestra propia devoción, ¿no? Si yo rezo en voz alta, puedo ayudar al prójimo, pero si el prójimo reza en voz alta, me está edificando a mí. Está haciendo el rosario, qué bonito. ¿Cuánta gente sale ahí a la calle y va haciendo el rosario en la calle? No hay muchos, pero tú ves alguna vez a alguna persona rezando el rosario ahí en la calle con una valentía, no se avergüence de traer el rosario. Puede ser privada o pública, en nombre de un individuo o una sociedad. San Pablo exhortaba a los primeros cristianos a juntarse no solo en un corazón, que era lo primero, sino también en una sola voz para alabar a Dios en Jesucristo. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, dice Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Santo Tomás de Aquino dice, es imposible que la oración de muchos no sea escuchada si de muchas oraciones se vuelven como una. Y bello sería rezar el rosario, por ejemplo, en familia. Recordar que las familias son una iglesia doméstica, pues también ahí se pueden elevar oraciones a Dios.
La meditación, voy a ir un poquito más rápido porque ya se me pasó el tiempo. Es un discurso razonado de la inteligencia sobre una verdad revelada y me quiero convencer, le doy vueltas y trato de encontrar cómo vivirla en mi vida. Por eso aquí intervienen la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes legales, ¿no? Y cómo ir cumpliendo mejor la voluntad de Dios. Esto es con un razonamiento. No está mal, es ya un paso más maduro en la vida espiritual, pero no es el último. Entonces voy creciendo en esa reflexión inspirada, acompañada por la gracia, guiada por el Espíritu Santo, corroborada y fortalecida con María, para encontrar la voluntad de Dios. Pero es mucho entra mi razonamiento. Después viene la contemplación y ya es dejarme llevar por Dios en un misterio de Cristo, de algún santo. Ya entro como si yo estuviera viviendo la escena, no sé, el encuentro como la samaritana, pues yo es como si yo estuviera ahí en el pozo, escuchando la conversación, etcétera. Entonces suscita en mí ver ese cariño, ese amor que el Señor tiene a la samaritana, cómo le ayuda, cómo la salva. Bueno, pues a mí esa oración contemplativa es como si estuviera viviendo yo también la escena, estuviera ahí, o como si yo fuera la samaritana. Imagínate que mi alma fuera la samaritana, necesitada de la gracia de Dios, de esa agua viva, y que me diga que yo debo adorar a Dios en espíritu y en verdad, la inhabitación trinitaria. Entonces imagínate, yo soy la samaritana, no importa que sea mujer, no estoy hablando ahora, mi alma es como la samaritana que va sediento buscando las fuentes de agua viva, como el siervo, dice la escritura, ¿no? Después la oración de simplicidad, que es todavía más, digamos, más sencilla, no requiere grandes métodos, pero sobre todo es más profunda. Y todos esos pasos los va haciendo el Espíritu Santo, la correspondencia de nuestra parte, pero también el Espíritu Santo. Dificultades en la oración, las distracciones, imaginaciones, pensamientos, cosas que hacer, etcétera. Entonces, disminuir las distracciones voluntarias, por ejemplo, mi temperamento es muy activo, entonces no puedo parar, etcétera. Siempre estoy trabajando y las voluntarias, ¿no? Yo sé que debo estar orando, pero fui a agarrar el teléfono conscientemente, entonces eso no es involuntario, es yo quise distraerme. Pues hijo, recuerda que estás haciendo oración, hay que mejorar esos aspectos de tu oración. ¿Sí? Y por último, las sequedades y arideces, dificultades en la oración, son esa, digamos, como impotencia, desgana en producir actos de oración. Pueden ser por probación de Dios, por problemas de salud o por culpa mía, vamos a ponerlo así, por culpa mía, porque no me esfuerzo, porque no trabajo, porque no sé qué tal. Entonces, quien está fallando en la oración soy yo. Bien, y los remedios, pues luchar, 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 luchar. No debe haber ningún obstáculo, ¿sí? ¿Cómo debo evitar los obstáculos? Pues de estos son 5, 2, 4, 5 obstáculos que salen en la oración, ¿no? No tengo tiempo para orar, todos estamos ocupadísimos. Yo ya le dije, no tienes tiempo, es verdad, hay gente que no tiene tiempo durante el día, perfecto, levántate antes o acuéstate después. Yo sé que cuesta el cansancio, pero prioritario la oración. Prescindo del sueño antes que falla la oración. La rutina, no me dejo caer en la rutina. Querer conseguirlo todo con mis fuerzas humanas, no, la gracia, la gracia. El desaliento, porque no veo progreso en mi vida, pues seguir luchando. Y el apego a los consuelos. Dios no, a veces no te da consuelos porque te distrae los consuelos y te hace pensar que entonces es lo único importante, ¿no? Entonces, nos vamos con una frase de santo. La oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre, decía San Agustín. Esas dos sedes se van haciendo una sede. Esas dos sed se hace una sede, que es la unión. Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Por la oración San Pablo se unió totalmente con su Dios. Les doy la bendición y nos encontramos mañana. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias. Hasta mañana.